El golpe sordo de una mentira resonó más fuerte que el estruendo del vaso al estrellarse. Para Lucía Vega, de pie en el elegante comedor de la Perla Negra, fue el sonido de su vida tocando fondo. Despedida, humillada y falsamente acusada de robo, fue expulsada a las frías calles de la ciudad, sin nada más que una renta vencida de un mes y el gastado dije de plata alrededor de su cuello, su único vínculo con un pasado que nunca conoció. Apretó el metal familiar, una pequeña y elaborada rosa de los vientos. Lucía no tenía idea de que su desgracia pública había sido presenciada desde un rincón en sombras. No imaginaba que el empresario más poderoso y enigmático de la ciudad, un hombre atormentado por su propia tragedia, estaba a punto de ver ese mismo dije y detener su mundo por completo. El aire en la Perla Negra estaba impregnado del aroma a dinero y cordero al romero. Era una sinfonía de copas tintineando, conversaciones susurradas pero importantes, y el roce sutil de cubiertos de plata sobre porcelana fina. Para los comensales, era una velada de indulgencia. Para Lucía Vega, eran otras 6 horas sobre sus pies adoloridos, equilibrando una sonrisa frágil y charolas pesadas. Lucía no era ingenua. Conocía su lugar en este ecosistema. Era un fantasma en uniforme negro impecable, ahí para facilitar el lujo, no para participar en él. A sus 24 años, su vida había sido una serie de direcciones temporales y conexiones fugaces, consecuencia de haber crecido en el despiadado sistema del DIF. No tenía álbum familiar, ningún hogar de infancia al cual regresar. Todo lo que poseía era una férrea ética de trabajo, una resiliencia silenciosa y el dije de plata. Había estado con ella desde que la encontraron siendo una niña pequeña, una pista metálica y silenciosa hacia una historia de origen que había pasado incontables noches intentando imaginar. El dije, una detallada rosa de los vientos, con una diminuta astilla de zafiro en el punto norte, era su ancla en una vida que siempre se había sentido a la deriva. Esta noche, su ancla se sentía particularmente pesada. Su sección incluía la mesa 7, ocupada por la formidable señora Villarreal y sus dos acompañantes ceñudos y silenciosos. Patricia Villarreal era una mujer esculpida en desaprobación, su rostro una máscara de arrogancia apretada, sus dedos cargados de diamantes que atrapaban la luz y parecían burlarse de los humildes alrededores de cualquiera que ganara un salario por hora. Mesera. Había chasqueado más temprano, sin hacer contacto visual. Más agua, sin hielo esta vez. ¿Crees que disfruto el sonido del hielo derritiéndose? Es distrayente. Lucía simplemente había sonreído, su sonrisa practicada y cortés. Por supuesto, señora, enseguida. El verdadero problema comenzó con la bebida. Era una botella de tequila Don Julio 1942, que costaba más que la renta mensual de Lucía. La señora Villarreal había hecho un gran espectáculo de olerlo, probarlo en su paladar y finalmente dar un gesto reluctante de aprobación. Lucía sirvió la primera copa con la mano firme de una profesional experimentada. Fue cuando estaba alcanzando para llenar la segunda copa que sucedió. Uno de los acompañantes de la señora Villarreal, un hombre con expresión aburrida, gesticuló ampliamente mientras contaba una historia. Su brazo golpeó directamente contra Lucía. La botella se inclinó. Una cascada de líquido ámbar, 1,000 pesos convertidos en marea, se derramó sobre el mantel blanco prístino, salpicando el corpino de la blusa de seda color crema de la señora Villarreal. Un jadeo colectivo silenció las mesas circundantes. La señora Villarreal se puso de pie de un salto, una mirada de horror teatral en su rostro. Torpe descuidada. Mira lo que has hecho. Esta blusa está arruinada. Es de diseñador. Lo siento terriblemente, señora, comenzó Lucía,
su corazón golpeando contra sus costillas. Su acompañante. ¿Mi acompañante? ¿Estás culpando a mi invitado de tu incompetencia? La voz de la señora. Villarreal se elevó a un crescendo agudo, atrayendo todos los ojos del restaurante. Eres descuidada. Esto es precisamente el tipo de servicio que uno espera de lugares que contratan a cualquiera. El gerente del restaurante, el señor Méndez, un hombre cuya columna vertebral estaba hecha de gelatina y cuya habilidad principal era apaciguar a los ricos, llegó apurado. Era bajo y calvo, y ya estaba sudando. Señora Villarreal, mis más profundas disculpas. ¿Está todo bien? Preguntó, ignorando a Lucía por completo. No, todo no está bien, Roberto. Escupió, usando su primer nombre para afirmar su dominio. Tu mesera ha arruinado mi velada y mi vestimenta. Espero que el restaurante me compense completamente por los daños. Por supuesto, calmó Méndez. La cena es cortesía de la casa y, naturalmente, cubriremos el costo de la blusa. Nos encargaremos de todo. Lucía permaneció congelada, humillada. Sabía que no era su culpa, pero también sabía que en este mundo la verdad era una moneda que no podía pagar. Comenzó a recoger silenciosamente las servilletas manchadas, su rostro ardiendo de vergüenza. Entonces los ojos de la señora Villarreal se estrecharon. Dejó escapar un pequeño jadeo agudo, su mano volando a su cuello, luego a su muñeca, luego a sus dedos. Mi anillo, susurró, su voz repentinamente teñida de una nueva y más venenosa acusación. Dios mío, mi anillo de diamantes. Se ha ido. Estalló el pánico. Los acompañantes de la mujer comenzaron a buscar bajo la mesa. El rostro del señor Méndez pasó de pálido a blanco fantasmal. Mi anillo de compromiso de zafiro, clarificó la señora. Villarreal, su mirada fijándose en Lucía. Una reliquia familiar. Estaba en mi dedo hace solo un momento, durante la conmoción. Apuntó un dedo tembloroso y acusatorio hacia Lucía. Tú, chocaste conmigo. Estuviste cerca de mí. Debiste haberlo tomado. La acusación flotó en el aire, espesa y venenosa. Era absurdo, era imposible, pero la certeza en la voz de la señora Villarreal era escalofriante. Señora, yo jamás, dijo Lucía, su propia voz temblando ahora, no de miedo sino de una creciente marea de indignación. No la toqué y ciertamente no robé nada. Regístrela, exigió la señora Villarreal, su voz resonando con autoridad. El señor Méndez se volvió hacia Lucía, su expresión una mezcla de pánico y resolución sombría. Lucía, vacía tus bolsillos. Señor Méndez, esto es una locura, suplicó Lucía, sus ojos moviéndose por el mar de rostros juzgadores. He trabajado aquí 2 años. Usted me conoce. Vacía tus bolsillos. Ahora. Su voz era fría, final. Con manos temblorosas, Lucía sacó el contenido de los bolsillos de su delantal. Una libreta, un bolígrafo, algunos billetes arrugados de propinas y un tubo de bálsamo labial. Nada más. ¿Ve? Dijo, su voz quebrándose. No hay nada. La señora Villarreal bufó. Obviamente lo escondió en otro lugar, quizás en su casillero, o quizás lo deslizó durante el caos. Quiero que llamen a la policía. Quiero que la arresten. Ese fue el punto de quiebre para Méndez. La palabra policía en su establecimiento inmaculadamente curado era una pesadilla. Tenía que terminar esto, y solo había una forma de hacerlo que no involucrara una escena con las autoridades. Tenía que ofrecer un sacrificio. Se volvió hacia Lucía, sus ojos desprovistos de simpatía. Lucía Vega, has causado una perturbación mayor, dañado la propiedad de un cliente y ahora estás acusada de robo. Tenemos una política de tolerancia cero. Estás despedida. Recoge tus cosas de tu casillero y abandona las instalaciones inmediatamente. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Despedida. Pero yo no hice nada. Mi decisión es final. Vete. Siseó, su rostro a centímetros del de ella.
No hagas esto peor para ti misma. Lágrimas picaron los ojos de Lucía, calientes y furiosas. Miró del rostro cobarde de Méndez a la sonrisa triunfante de la señora. Villarreal. No había justicia aquí. Solo había poder y dinero, y ella no tenía ninguno. Tragando la bilis de la injusticia, giró sobre sus talones sin otra palabra. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse completamente. Caminó el largo y solitario camino hacia los casilleros del personal, las miradas de los comensales sintiéndose como pequeñas agujas en su espalda. Limpió su casillero, una colección patética de un suéter gastado, un libro de bolsillo con las esquinas dobladas y un par extra de zapatos cómodos. Mientras se ponía su delgado abrigo, sus dedos instintivamente fueron al metal frío de su dije. Lo apretó, la forma familiar de la rosa de los vientos, un pequeño y sólido consuelo en un mundo que acababa de disolverse bajo sus pies. Salió por la puerta del callejón trasero, los sonidos del restaurante desvaneciéndose detrás de ella. El aire frío de la noche golpeó su rostro, y por primera vez permitió que una sola lágrima trazara un camino por su mejilla. Estaba sin trabajo, falsamente acusada y completamente sola. Apretó su abrigo, la rosa de los vientos de plata, su único calor, y caminó hacia la oscuridad indiferente de la ciudad, sin mirar atrás ni una sola vez. En un reservado de respaldo alto y aislado en el rincón más alejado de la Perla Negra, Sebastián Torres había estado bebiendo un vaso de whisky durante 2 horas. Despreciaba lugares como este, la riqueza performativa, las conversaciones superficiales, pero este restaurante, en esta noche específica, era un ritual. Era el 22º aniversario del día en que su mundo se había fracturado, el día en que su hermana de 6 años, Ana Sofía, se había perdido en las olas. El restaurante ocupaba el mismo edificio que una vez albergó un pequeño bistró familiar que sus padres habían amado. Era el último lugar donde habían comido todos juntos, como familia antes del fatídico viaje. Cada año, Sebastián venía aquí, se sentaba solo y permitía que los fantasmas de su pasado se sentaran con él. A sus 32 años, Sebastián Torres era un hombre que comandaba respeto e infundía temor en las salas de juntas de todo el mundo. Había construido un imperio multimillonario desde cero en tecnología y capital privado. Su rostro era conocido por portadas de revistas, su éxito legendario. Pero los trajes hechos a medida y el aire de confianza inquebrantable eran armadura protegiendo un núcleo de profundo duelo sin sanar. Había sobrevivido al accidente de yate que había cobrado las vidas de sus padres y hermana. Lo habían encontrado aferrado a un pedazo de los restos, pero Ana Sofía, dulce Ana Sofía de ojos brillantes, simplemente desapareció. Presuntamente ahogada, su cuerpo nunca fue recuperado. Si esta historia de injusticia y secretos familiares te tiene al borde de tu asiento, no te vayas todavía. Suscríbete al canal, porque lo que Sebastián descubrirá sobre el dije de plata no solo cambiará su vida para siempre, sino que revelará una verdad que ha estado oculta durante 22 años. ¿Podrá un simple collar de plata reunir a 2 almas separadas por una tragedia? La respuesta te dejará sin palabras, y lo mejor está por venir. En los próximos videos, seguirán viendo historias inspiradoras como esta. Había estado observando el drama en la mesa 7 con un ojo distante y cínico. La mujer mimada y teatral, el gerente débil y adulador, la joven mesera aturdida. Era una obra cansina que había visto en 100 formas diferentes. Sintió un destello de lástima por la chica, pero fue fugaz. El mundo era un lugar injusto. Había aprendido esa lección a los 10 años. Cuando el gerente despidió a la mesera, Sebastián simplemente tomó un sorbo lento de su whisky. Fue brutal, pero no era su asunto. Estaba a punto de pedir la cuenta.
listo para retirarse al silencio estéril de su penthouse, cuando la chica pasó junto a su reservado. Claramente estaba intentando mantenerse entera. Su barbilla en alto, pero sus ojos vidriosos con lágrimas no derramadas. Mientras pasaba, un ayudante de mesero llevando una pila precaria de platos se desvió para evitar a otro mesero, chocando directamente contra ella. Una pequeña y patética cascada de artículos cayó de su bolsa abierta. Un libro de bolsillo, un tubo de bálsamo labial, un llavero. Ella dejó escapar un suspiro suave y derrotado, y se arrodilló para recogerlos. Mientras se inclinaba, la cadena simple alrededor de su cuello se balanceó hacia adelante, y el dije que había estado escondido bajo su uniforme quedó a la vista, atrapando la luz ambiental tenue. Para Sebastián Torres, el mundo no solo se detuvo, se rebobinó violentamente, desgarrando 22 años de tejido cicatricial en un solo segundo brutal. No podía ser. Su mente, usualmente una fortaleza de lógica y riesgo calculado, se convirtió en un torbellino de emoción cruda y olvidada. No estaba mirando una pieza de joyería, estaba mirando su pasado, estaba mirando un fantasma, el dije. Una rosa de los vientos de plata. Conocía cada detalle sin tener que verlo de cerca. Sabía que los 4 puntos principales eran ligeramente más redondeados que un diseño tradicional. Sabía que la E del este estaba estilizada para parecer una ola. Y sabía, con una certeza que le robó el aliento de los pulmones, que si la volteara, encontraría 2 conjuntos de iniciales grabadas en la parte posterior, LT y AS. Lucio y Ana Sofía Torres. Su padre las había mandado hacer a medida por un joyero en Taxco. La suya era un pesado anillo de sello que nunca usaba. La de ella era este delicado dije de plata que nunca se quitaba. Su corazón, un músculo que había considerado inactivo durante mucho tiempo, comenzó a martillar contra sus costillas con una fuerza que lo mareó. Ana Sofía. La chica, Lucía, la había llamado el gerente, rápidamente recogió sus pertenencias, metió el dije de vuelta en su camisa y se enderezó. No miró en su dirección, solo siguió caminando, sus hombros caídos, dirigiéndose a la salida. Espera, graznó Sebastián, pero la palabra era una extraña en su propia garganta, apenas un susurro. Se impulsó fuera del reservado, sus piernas inestables. Arrojó unos billetes de 500 pesos sobre la mesa, su mente corriendo más rápido de lo que jamás había corrido durante una adquisición hostil. Tenía que alcanzarla. Tenía que ver ese dije de cerca. Tenía que saber. Cruzó el restaurante a zancadas, ignorando las miradas curiosas. Alcanzó la puerta principal y la empujó. El aire fresco de la noche, un shock para su sistema. Escaneó la calle. La vio. Una figura pequeña y solitaria ya a mitad de la cuadra, a punto de doblar una esquina. «Oye, espera», gritó, su voz más fuerte esta vez, resonando en la calle tranquila. Ella o no lo escuchó o eligió ignorarlo. En unos segundos, dobló la esquina y desapareció. Sebastián se quedó en el pavimento, el escalofrío fantasmal del Pacífico en 1999 erizando su piel. Las luces de la ciudad se difuminaron a su alrededor. El ruido, la gente, el mundo entero se desvaneció en un zumbido insignificante. Todo lo que existía era la imagen imposible grabada en su mente. El dije de su hermana perdida alrededor del cuello de una mesera despedida. No era un hombre que creyera en milagros. Creía en hechos, datos y prueba tangible. Pero lo que acababa de ver desafiaba toda lógica. Era una posibilidad de 1 en 1000 millones. Era imposible. Y sin embargo, lo había visto. Un nuevo sentimiento desconocido comenzó a arder en el fondo de su estómago, desplazando el duelo frío que había vivido allí durante 2 décadas. Era un fuego feroz, desesperado y completamente consumidor. Era esperanza. Se dio la vuelta y marchó de regreso al restaurante,
su expresión ahora de determinación sombría e inquebrantable. Los comensales se apartaron ante él como el mar. Caminó directamente hacia el señor Méndez, quien todavía estaba atendiendo a una señora. Villarreal, ligeramente calmada. La presencia de Sebastián fue como una caída repentina en la presión barométrica. Méndez levantó la vista, sus ojos ensanchándose al reconocer al empresario más formidable de la ciudad. Señor Torres, tartamudeó. Es un honor tenerlo esta noche. Espero que todo haya sido de su satisfacción. Sebastián ignoró las cortesías. Su voz era baja, fría, y llevaba una amenaza inconfundible. La mesera que acabas de despedir, Lucía Vega, quiero su expediente. Quiero su dirección, su número de teléfono, cada pieza de información que tengas sobre ella. Tienes 60 segundos. La sonrisa psicofante del señor Méndez se disolvió en una máscara de terror puro. Sebastián Torres no era un hombre al que se disgustaba. Las leyendas sobre su crueldad en los negocios se susurraban en cada rincón del mundo financiero. Tener ese enfoque frío y depredador dirigido hacia él por una mesera despedida era una pesadilla que no podía haber imaginado. Su expediente, señor Torres. Los registros del personal son confidenciales, comenzó Méndez débilmente, sus instintos de autopreservación luchando contra la política de la empresa. Sebastián no levantó la voz. No tenía que hacerlo. Simplemente se inclinó ligeramente, sus ojos grises como astillas de granito. La confidencialidad es un privilegio que ya no puedes permitirte. Tienes un restaurante que dirigir. Una inspección de salud y seguridad está programada para mañana a las 8 de la mañana. Una auditoría financiera completa de los registros fiscales de tu empresa matriz puede iniciarse con una sola llamada. Puedo hacer que este establecimiento cierre antes de que tomes tu café matutino. Ahora te preguntaré una última vez. ¿Dónde está su expediente? Gotas de sudor brotaron en la frente de Méndez. Tragó con dificultad. Enseguida, señor Torres. Por aquí. Prácticamente corrió a su estrecha oficina trasera, manoseando una llave de un archivero. Sacó una delgada carpeta manila etiquetada Vega Lucía y se la entregó a Sebastián con mano temblorosa. Sebastián la arrebató y la abrió de golpe. La información era escasa. Una dirección en un barrio deteriorado al otro lado de la ciudad. Un número de celular y un número de seguro social. Sin familiar más cercano. Sin contacto de emergencia. Era el expediente de una persona completamente sola en el mundo, tal como Ana Sofía lo estaría. Sacó su teléfono y tomó una foto de la página única. Luego miró a las dos personas que todavía estaban en la mesa 7. La señora Villarreal lo observaba con una mezcla de asombro y miedo. En cuanto a usted, dijo Sebastián, su voz goteando hielo, su cena ya no es cortesía de la casa. Pagará por el tequila que intencionalmente derramó. Y si alguna vez escucho de usted frecuentando cualquier establecimiento en el que tenga participación, lo cual es más de lo que puede imaginar, será removida. ¿Está claro? La señora Villarreal, que había aterrorizado a un gerente momentos antes, solo pudo asentir, su rostro pálido y su boca abierta. Sebastián se dio la vuelta y se fue sin otra palabra. Tan pronto como estuvo dentro de su sedán con chofer, la armadura del empresario de corazón frío cayó, reemplazada por la urgencia cruda de un hermano que podría haber encontrado un fantasma. Rafael, dijo en su teléfono, su voz tensa. Cambio de planes. Te estoy enviando una foto, un nombre, Lucía Vega, y una dirección. Quiero que la encuentres. Ahora, sé discreto. No quiero que se asuste. Solo pon ojos en ella. Confirma que está ahí. Eso es todo. Rafael Torres. Sin parentesco, pero un hombre vinculado por una década de lealtad y un pasado compartido en el ejército. Era el jefe de seguridad de Sebastián y su único verdadero confidente. Su voz regresó calmada y firme. Entendido.
en camino. Mientras Rafael se movilizaba, Lucía estaba viviendo la noche más larga de su vida. Había tomado el autobús de regreso a su pequeño y sombrío apartamento, la injusticia de la noche revolviéndose en su estómago. La acusación de robo era lo que más dolía. Toda su vida se había enorgullecido de su integridad. Era lo único que poseía, lo único que había construido para sí misma, y en un momento había sido despojada por el capricho de una mujer rica. Se sentó en el borde de su colchón abultado. La única ventana daba a una pared de ladrillo. El aviso de desalojo pegado en su puerta parecía burlarse de ella. Había estado contando con su próximo cheque de pago para rogar por otra semana a su casero. Ahora eso se había ido. El pánico comenzó a instalarse, frío y agudo. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría? Sus dedos, como siempre hacían en tiempos de estrés, encontraron el dije. Lo sacó y lo miró. La rosa de los vientos de plata, una guía sin verdadero norte que ofrecer. En la parte de atrás trazó los grabados familiares y elegantes que había memorizado de niña. Ad astra per aspera. Lo había buscado una vez, a través de las dificultades, hacia las estrellas. Debajo estaban las iniciales L, T y A, S. ¿Quiénes eran L, T y A, S? ¿Sus padres? ¿Un hermano o hermana? Las preguntas eran un dolor sordo constante en su corazón. Esta noche el dolor era más agudo que nunca. El dije se sentía menos como un consuelo y más como una broma cruel, un remanente de una vida y una familia que le fue negada. Por un momento fugaz y desesperado, se preguntó cuánto podría valer. ¿Podría empeñarlo? El pensamiento se sintió como una traición, un corte de su único lazo con su propia historia. Alejó el pensamiento, disgustada consigo misma. Una hora después, Rafael llegó al deteriorado edificio de apartamentos. Era un hombre alto e imponente, que se movía con una eficiencia silenciosa que lo hacía parecer desvanecerse en el fondo. No se acercó a la puerta. En cambio, habló con el descontento superintendente del edificio. Un billete de 200 pesos hizo al hombre notablemente servicial. Sí, la chica del 3B, Lucía, dijo el súper, guardándose el efectivo. Tiene un aviso de desalojo desde ayer. La vi empacando esta tarde. Dijo que se quedaría con una amiga un rato, tratando de resolver las cosas. No tengo idea de quién o dónde. La mandíbula de Rafael se tensó. ¿Dejó una dirección de reenvío? Nah. Chicas así no dejan direcciones de reenvío. Simplemente desaparecen. Rafael transmitió la información a Sebastián. El rastro se enfrió en el apartamento, Seb. Ya se fue. El casero no tiene idea de dónde. Sebastián estaba paseando a lo largo de su vasto penthouse minimalista. Las luces de la ciudad brillando abajo como una galaxia de estrellas indiferentes. La frustración, una emoción rara para él, estaba aumentando. Desaparecer. La gente no simplemente desaparece. Encuéntrala, Rafael. Usa los recursos que necesites. Actividad de tarjeta de crédito, rastreo de teléfono, redes sociales, registros del DM Vito. Quiero saber dónde compró su último café. Quiero saber dónde está. Estoy en ello, respondió Rafael. Pero una chica sin crédito, un teléfono prepagado y sin auto, es como encontrar una aguja en un pajar. Entonces compra el pajar, ordenó Sebastián, su voz tensa, y quémalo hasta que encuentres la aguja. Colgó y miró por la ventana. Durante 22 años había aceptado que Ana Sofía se había ido. Había construido una vida, un imperio sobre los cimientos de esa pérdida. Ahora un solo vistazo de un dije de plata había destrozado ese fundamento. Si era ella, si había estado viva todo este tiempo, viviendo una vida de pobreza y lucha mientras él vivía en lujo inimaginable. El pensamiento era un cuchillo en su alma. La búsqueda estaba en marcha. Sebastián Torres, un hombre que podía localizar cualquier activo, rastrear cualquier acción y descubrir cualquier secreto corporativo,
Ahora estaba casando a una mujer solitaria en una ciudad de millones. Y mientras las horas se convertían en días, la aguja permanecía obstinadamente, agonizantemente perdida en el pajar. Lucía Vega, parecía, había desaparecido sin dejar rastro. Pasaron 3 días de silencio enloquecedor y callejones sin salida. El equipo de Rafael, el mejor que el dinero podía comprar, no encontró nada. Lucía Vega pagaba todo en efectivo. Su teléfono era un modelo prepagado barato que había dejado de usar la noche que fue despedida. No tenía presencia en redes sociales, sin licencia de conducir, sin historial crediticio que mencionar. Era un fantasma, navegando expertamente las grietas de una sociedad construida sobre huellas digitales. Sebastián se volvió más volátil con cada hora que pasaba. Su imperio empresarial, usualmente su único enfoque, fue descuidado. Tratos multimillonarios quedaron colgando. Su personal caminaba de puntillas alrededor de él, aterrorizado por la furia silenciosa que irradiaba de su oficina. Era un depredador negado de su presa, y su frustración comenzaba a convertirse en desesperación. ¿Estaba equivocado? ¿Lo imaginó? Era solo un dije de apariencia similar, una coincidencia cruel que lo había enviado en esta persecución absurda. No podía aceptarlo. Su memoria era precisa. Sabía lo que había visto. Al cuarto día, paseando por su oficina como una pantera enjaulada, se detuvo. Estaba pensando como un millonario, usando tecnología y dinero. Necesitaba pensar en la fuente, el restaurante, el incidente mismo. Rafael, dijo llamando a su jefe de seguridad, deja de buscar a Lucía por un momento. Quiero que cambies el enfoque. Quiero saber todo sobre la mujer de la mesa 7. Patricia Villarreal, la clienta. ¿La clienta? Preguntó Rafael, sorprendido. ¿La que acusó a Lucía de robo? Investígala. Sus finanzas, su esposo, su vida social. Quiero saber qué desayunó. Quiero palanca. La voz de Sebastián era sombría. Sentía que algo estaba mal en esa escena, algo demasiado teatral en su indignación. Le tomó a Rafael menos de 24 horas desenredar la fachada cuidadosamente construida de los Villarreal. Lo que encontró era dinamita. El esposo de Patricia, Ricardo Villarreal, estaba al borde de una bancarrota catastrófica. Su negocio de importación y exportación estaba perdiendo dinero y estaban apalancados hasta el cuello. La ropa de diseñador, el tequila caro, los diamantes llamativos, todo era una charada. Estaban quebrados y desesperados. El anillo que dijo que fue robado, informó Rafael a Sebastián por teléfono. La reliquia de zafiro. Empeñó el real hace 6 meses en una venta privada para cubrir una deuda de juego. El que llevaba esa noche era una réplica muy buena de circonia cúbica, que vale tal vez 5,000 pesos. Sebastián se quedó perfectamente quieto, las piezas encajando en su lugar con claridad fría y brutal. Era una estafa. Parece que sí, confirmó Rafael. Mi analista cree que estaba planeando causar una escena y presionar al seguro del restaurante por un acuerdo masivo por la reliquia robada. El tequila derramado le dio la oportunidad perfecta. La mesera fue solo un chivo expiatorio conveniente, una rabia negra y helada, más pura que cualquiera que hubiera sentido, se instaló sobre Sebastián. Lucía no solo había sido despedida, había sido incriminada, su vida arruinada para facilitar una estafa barata de seguros. Organiza una reunión con la señora Villarreal, ordenó Sebastián. Aquí, mi oficina. Ahora. Mientras tanto, la situación de Lucía había pasado de grave a desesperada. La amiga con la que se estaba quedando, otra mesera llamada Sofía, tenía sus propias dificultades y no podía alojarla por mucho tiempo. Lucía había pasado días golpeando el pavimento, buscando cualquier trabajo, café, bar, tienda, pero la historia de la perla negra parecía seguirla. Una llamada silenciosa del preocupado señor Méndez,
a unos colegas en la industria, fue todo lo necesario para ponerla en lista negra no oficial. Nadie quería contratar a una acusada de robo. Su dinero se había ido, estaba hasta sus últimos pesos, y el dolor roedor en su estómago era un recordatorio constante de su fracaso. Esa tarde, sentada en la diminuta cocina de Sofía, tomó una decisión que se sintió como si le arrancaran un pedazo del alma. Tenía que vender el dije. Con el corazón pesado, encontró una casa de empeño sucia y polvorienta en una parte de la ciudad que usualmente evitaba. El prestamista, un hombre con cabello grasiento y ojos sospechosos, examinó la rosa de los vientos bajo una lupa de joyero. «Es plata. No vale mucho», gruñó. «Te doy 500 pesos por ella». ¿500? El corazón de Lucía se hundió. Pero la artesanía es tan detallada, y la piedrita... La piedra es una astilla de zafiro, tal vez, demasiado pequeña para importar. El valor aquí no es el material, es la manufactura. Este es un trabajo personalizado, de alta gama, probablemente de Europa. Taxco, tal vez, juzgando por el estilo del broche. La miró, sus ojos estrechándose. ¿De dónde sacó una chica como tú algo así? Es mío, dijo Lucía defensivamente, su mano pasando sobre él. Es todo lo que tengo de mi familia. Claro, mira, 500 pesos. Tómalo o déjalo, dijo, ya perdiendo interés. Lucía vaciló. Taxco. La palabra resonó en su mente, un lugar que solo había visto en películas. Era la primera pista real sobre su pasado que había tenido. De repente, venderlo se sintió aún más imposible. No, dijo, jalando el dije de regreso. Lo siento, no puedo. Salió de la tienda, su corazón pesado pero resuelto. Moriría de hambre antes de venderlo. Esa sola palabra, Taxco, había reavivado una pequeña brasa de esperanza. En ese momento exacto, a 3 kilómetros de distancia, Patricia Villarreal estaba siendo escoltada a la oficina del penthouse de Sebastián Torres. La habitación era más grande que todo su apartamento, con una ventana de piso a techo, ofreciendo una vista divina de la ciudad. Sebastián se sentó detrás de un escritorio masivo de obsidiana, sin hablar, solo observándola. Rafael permanecía junto a la puerta, un centinela inamovible. «Señor Torres», comenzó Patricia, intentando proyectar un aire de sofisticación confundida. «Me dijeron que deseaba verme. No estoy segura de por qué». «Siéntese», ordenó. Se sentó. Dejó que el silencio se extendiera, una táctica que usaba para desmantelar incluso a los ejecutivos más endurecidos. Finalmente, deslizó un solo papel a través del escritorio. Era una copia del ticket de empeño de su anillo de zafiro real. El rostro de Patricia se puso blanco. Toda la sangre se drenó de él, dejando atrás un caparazón cetrino y aterrorizado. Su estafa fue patética, dijo Sebastián, su voz tranquila pero mortal. Usted y su esposo están en bancarrota. Organizaron todo el incidente en el restaurante para defraudar a su compañía de seguros. Y al hacerlo, destruyeron la vida de una joven inocente, por lo que habría sido una miseria. Yo no sé de qué está hablando, tartamudeó, sus ojos amplios con pánico. No me mienta, espetó, su voz crujiendo como un látigo. Tengo el poder no solo de exponerla, sino de financiar personalmente el proceso en su contra. Será acusada de fraude, perjurio y conspiración. Los activos comerciales restantes de su esposo serán congelados. Perderá todo. Irá a prisión. Oh, pausó, dejando que la alternativa colgara en el aire. Puede ayudarme. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Patricia, lavando los últimos restos de su compostura. ¿Ayudarlo? ¿Cómo? ¿Qué quiere? Quiero encontrar a Lucía Vega, dijo. Le debe a ella. Le debe más de lo que puede pagar, pero comenzará ayudándome a encontrarla. Exprimirá su cerebro por cada detalle de esa noche. ¿Dijo algo? Mencionó a alguien, un lugar al que iba, cualquier cosa. Patricia,
Ahora sollozando incontrolablemente, intentó pensar. No, nada. Solo se fue. Estaba tan callada. Entonces un destello de memoria. Espere. El ayudante de mesero, el que chocó con ella, la ayudó a recoger sus cosas. Puede que haya visto algo, escuchado algo. Era una pista pequeña, pero era más de lo que habían tenido en días. Rafael, ordenó Sebastián. Regresa al restaurante. Encuentra al ayudante de mesero. Obtén su declaración, ahora. Mientras Rafael se iba, Sebastián miró fijamente a la mujer rota ante él. No sintió lástima, solo una necesidad ardiente de corregir el error catastrófico que ella había puesto en marcha. Estaba más cerca que nunca, y no dejaría que el rastro se enfriara de nuevo. El ayudante de mesero, un joven estudiante llamado Leo, fue una fuente de información. Asustado pero ansioso por ayudar, después de que Rafael explicó la situación y ofreció una generosa recompensa por su tiempo, relató la breve interacción con Lucía. Estaba muy alterada, dijo Leo, retorciendo sus manos. Cuando sus cosas cayeron, la ayudé a recogerlas. Vi su collar. Era genial, como una brújula antigua. Estaba hablando consigo misma, medio susurrando algo sobre que el sofá de Sofía no duraría para siempre y que necesitaba encontrar trabajo antes de terminar en el refugio. ¿Un refugio? Presionó Rafael. ¿Dijo cuál? Sí, creo que sí. El de la calle Morelos Oeste. El refugio Casa Esperanza para mujeres. Mi tía es voluntaria allí a veces. Creo que Lucía dijo que solía quedarse allí hace años cuando salió del sistema. Era el avance que necesitaban. Rafael transmitió la información a Sebastián instantáneamente. Refugio Casa Esperanza. Es una posibilidad fuerte, Seb. Encaja. Voy yo mismo, dijo Sebastián, su voz espesa con emoción. Agarró las llaves de su auto, prescindiendo de su chofer. Esta no era una tarea que pudiera delegar. Este era un viaje que tenía que hacer solo. Condujo por la ciudad, sus nudillos blancos sobre el volante. Su mente era un torbellino de esperanza y terror. ¿Y si era ella? ¿Qué le diría? ¿Cómo te reintroduces a una hermana que piensa que es huérfana? ¿Y si lo odiaba por la vida que había tenido, la vida que a ella le fue negada? ¿Y si después de todo esto no era ella? ¿Y si era solo un último giro cruel del destino? Se detuvo a una cuadra de Casa Esperanza, un modesto pero limpio edificio de ladrillo. Se sentó en su auto durante 5 minutos completos, componiéndose, su corazón amenazando con latir fuera de su pecho. Finalmente salió y caminó hacia la entrada. Un hombre que comandaba mercados globales sintiéndose tan vulnerable como un niño perdido. Dentro, el refugio era tranquilo y olía a antiséptico y sopa caliente. Una mujer de rostro amable en el escritorio frontal levantó la vista. ¿Puedo ayudarlo, señor? Estoy buscando a alguien, dijo Sebastián, su voz más ronca de lo usual. Su nombre es Lucía Vega. Me dijeron que podría estar aquí. La expresión de la mujer era cautelosa. No damos información sobre nuestras residentes. Por favor, insistió Sebastián, inclinándose hacia adelante, su desesperación anulando su comando habitual. Es un asunto familiar, es urgente, de vida o muerte. La mujer estudió su rostro, viendo más allá del traje caro hacia la angustia cruda en sus ojos. Vaciló, luego asintió lentamente. Se registró hace una hora, habitación 204, pero no planea quedarse. Solo está recogiendo las últimas de sus cosas del almacén aquí. Se va de la ciudad esta noche. Dejando la ciudad, casi la había perdido. Tomó las escaleras de 2 en 2. El pasillo era estrecho, pintado de un amarillo pálido y estéril. Encontró la habitación 204. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Podía escuchar los suaves sonidos de movimiento adentro. La empujó suavemente. La habitación era diminuta,
conteniendo solo una cama con estructura de metal y una pequeña cómoda. Lucía estaba de espaldas a él, doblando un suéter descolorido en una mochila gastada sobre la cama. Se veía más pequeña y frágil de lo que recordaba. Su voz fue el sonido de un fantasma. Lucía. Ella se congeló. Lentamente se dio la vuelta. Sus ojos se ensancharon cuando lo vio, un destello de confusión y miedo en ellos. No lo reconoció como el hombre del restaurante. Solo vio a un extraño alto e imponente en un traje caro parado en la puerta de su habitación temporal. ¿Quién es usted?, preguntó dando medio paso atrás. ¿Cómo sabe mi nombre? Mi nombre es Sebastián Torres, dijo suavemente, sosteniendo sus manos en un gesto apaciguador. No estoy aquí para lastimarte. Estuve en el restaurante la otra noche. Vi lo que pasó. Su expresión se endureció. Si es del restaurante, no tengo nada que decir. Me voy. Por favor, solo un minuto, suplicó. No se trata del restaurante, se trata de tu dije, el que llevas puesto. Su mano voló a su pecho, cubriendo el dije protectoramente. ¿Qué pasa con él? ¿Puedo verlo? Por favor. Es más importante de lo que puedes imaginar. Ella vaciló. Había una sinceridad desesperada en sus ojos, que era inquietante, pero convincente. Lentamente, sacó la cadena por encima de su cabeza y la sostuvo, manteniendo su distancia. Él no la tomó. Solo la miró, su mirada intensa. La astilla de zafiro, susurró, en el punto norte. Levantó la vista hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Puedo ver la parte de atrás? Su corazón comenzó a martillar. Este hombre conocía su dije. Con dedos temblorosos, lo volteó. La respiración de Sebastián se entrecortó. Vio el familiar guión elegante que había trazado 1000 veces en su memoria. Adastra per aspera, y debajo las iniciales, LT y AX. Lucio y Ana Sofía Torres, dijo, su voz espesa con emoción. Lucía lo miró fijamente, confundida. ¿Qué dijo? Mi nombre de nacimiento es Lucio Torres. Todos me llaman Sebastián ahora. El nombre de mi padre era Liam. Mi madre era Amelia. Pero mi hermanita, el nombre de mi hermanita era Ana Sofía. El mundo pareció inclinarse sobre su eje para Lucía. Lucio y Ana Sofía. LT y AS. Las iniciales en su dije. No podía ser. No entiendo, susurró. Estábamos en el yate de nuestros padres, dijo. Hubo una tormenta. El yate volcó. Yo tenía 10 años. Tú tenías 6. Recuerdo sostener tu mano en el agua, pero una ola nos separó. Me encontraron horas después aferrado a los restos. Nunca te encontraron a ti ni a nuestros padres. Fuiste declarada perdida. Alcanzó dentro de su abrigo y sacó un estuche de tarjetas. De un compartimiento oculto, deslizó una fotografía vieja y descolorida, arrugada y desgastada por décadas de manejo. Mostraba a un niño sonriente, de unos 10 años, su brazo alrededor de una niña pequeña con ojos brillantes. Alrededor del cuello de la niña, claramente visible, estaba el dije de rosa de los vientos de plata. Lucía miró de la fotografía al rostro de Sebastián y por primera vez lo vio. El parecido estaba en los ojos, los mismos ojos grises intensos del niño en la foto. Sus ojos. La mochila se resbaló de sus dedos y cayó al suelo. La fuerza abandonó sus piernas y tropezó hacia atrás, aterrizando en el borde de la cama. Mi hermano. Ana Sofía, dijo, dando un paso más cerca. Sobreviviste. Ha estado viva todo este tiempo. La represa de toda una vida de soledad, de preguntas, de sentirse completamente a la deriva, finalmente se rompió. Los sollozos sacudieron el cuerpo de Lucía. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. No era huérfana. No era nadie. Era Ana Sofía Torres. Tenía un nombre, tenía una historia, tenía un hermano.
Sebastián se arrodilló frente a ella, sus propias lágrimas cayendo libremente. No la tocó. Todavía no. Solo dejó que ella lo viera. Te busqué. Se ahogó. Durante años, tuve esperanza. Pero me dijeron que paraste. Me dijeron que te habías ido. Ella lo miró a través de sus lágrimas. Siempre sentí que me faltaba una parte. Susurró. Ahora sé por qué. En la quietud del refugio Casa Esperanza, un hermano y una hermana separados por tragedia y tiempo, finalmente encontraron su camino de regreso el uno al otro. La brújula, después de toda una vida girando, finalmente había apuntado al norte. Sebastián finalmente se levantó. Ya no era el empresario frío y dominante. Era simplemente un hombre al que le habían devuelto un pedazo de su alma. No podemos quedarnos aquí, dijo. Déjame llevarte a casa. La palabra casa tocó una nota discordante en la mente de Ana Sofía. Casa había sido una serie de cuartos temporales, casas de acogida y apartamentos estrechos. Miró su mochila gastada, conteniendo la totalidad de sus posesiones. Luego miró al hombre ante ella en su traje perfectamente cortado. El abismo entre sus dos mundos era un precipicio. No sé, tartamudeó, sintiendo un impulso de huir. Era demasiado, demasiado rápido. Sebastián entendió. Vio el pánico en sus ojos. Está bien, un paso a la vez, dijo. Primero, salgamos de aquí. No tienes que decidir nada. Solo déjame asegurarme de que estés a salvo. Por favor, Ana Sofía. Escucharlo decir su nombre nuevamente envió un escalofrío a través de ella. Era real. Miró a sus ojos y vio no a un extraño, sino al niño de la fotografía. Dio un pequeño asentimiento. Pasaron las siguientes horas en la oficina de Sebastián, llenando los espacios vacíos de su historia compartida. Él habló sobre sus padres, su hogar de infancia, su vida solitaria después del accidente. Ella habló sobre el borrón de casas de acogida, el sentimiento constante de ser una extraña, la feroz independencia que había tenido que cultivar para sobrevivir. Cuando habló sobre su despido, la expresión de Sebastián se endureció. Tomó su teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Atando un cabo suelto, dijo. Marcó un número. Consígueme a Roberto Méndez, ordenó. Un momento después. Méndez, habla Torres. Tu carrera en la industria de hospitalidad ha terminado. Serás despedido para mañana. Si alguna vez trabajas en esta ciudad nuevamente, personalmente adquiriré la empresa que te contrate y liquidaré tu posición. Adiós. Colgó. Ana Sofía estaba atónita. ¿Y la señora? Villarreal preguntó. Ella cometió fraude, te incriminó, merece estar en prisión. Miró a Ana Sofía. Pero su destino no es mi decisión, es tuya. Dime qué quieres que le pase y se hará. Ana Sofía pensó durante mucho tiempo. Su primer instinto fue ira, un deseo de venganza, pero luego pensó en el terror en el rostro de Patricia al ser expuesta. Había vivido una vida de impotencia. No quería que su primer acto de poder fuera de destrucción. No quiero que vaya a prisión, dijo finalmente. Quiero que cada peso que intentó estafar del restaurante sea donado a Casa Esperanza. Quiero que venda sus joyas falsas y su ropa real y done ese dinero también. Y quiero que trabaje. Quiero que sea voluntaria en la cocina comunitaria del refugio durante un año. Quiero que vea cómo se ve la desesperación real. Sebastián la miró fijamente, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Era la primera vez que ella lo había visto sonreír verdaderamente. En su decisión, vio no debilidad, sino una fuerza y compasión que había sobrevivido todo. Vio el corazón de la hermana que recordaba. Considéralo hecho, dijo. Luego caminó a una caja fuerte y sacó una pequeña caja cubierta de terciopelo.
La abrió. Dentro había un pesado anillo de sello de plata tallado con la misma rosa de los vientos que su dije. De papá, dijo. Los mandó a hacer como un conjunto, uno para él, uno para ti. Lo levantó y señaló el interior de la banda. Grabado allí estaba el mismo lema, Ad astra per aspera. Lo sostuvo junto a su dije, que ella había colocado sobre el escritorio. Las dos piezas de plata separadas durante 22 años finalmente se reunieron. Hermano y hermana, Lucio y Ana Sofía, la brújula y el anillo. Bienvenida a casa, Ana Sofía, dijo Sebastián. Y por primera vez, ella no se estremeció ante la palabra. Estaba en casa. Si esta extraordinaria historia de pérdida, resistencia y lazos familiares inquebrantables te ha conmovido, te invitamos a que nos apoyes con un like. Comparte el video con tus amigos, tu familia o cualquier persona que necesite recuperar la esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más dramas reales inolvidables que te llegarán al corazón. ¿Cuál fue el episodio que más te impactó? Compártelo con nosotros en los comentarios. Siempre nos encanta leer tus opiniones.